Me llamo Carmen Mendoza de Herrera, tengo 42 años, y hasta hace 3 meses, creía que mi vida era perfecta. Vivo en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México, en una casa que mi esposo Ricardo insiste en llamar nuestra pequeña fortaleza. Tenemos 2 hijos, Sofía de 17 años y Diego de 14. Durante 18 años de matrimonio, pensé que conocía cada gesto, cada mirada, cada silencio de Ricardo. Qué equivocada estaba. Todo comenzó el viernes 15 de septiembre, la noche previa a las fiestas patrias. Ricardo había insistido en celebrar nuestro aniversario de bodas en la Hacienda de los Morales, ese restaurante elegante en Polanco donde las familias de abolengo mexicano van a mostrar su estatus. Yo hubiera preferido algo más íntimo, quizás ese pequeño restaurante en Coyoacán donde nos conocimos cuando éramos estudiantes universitarios, pero Ricardo tenía sus razones, como siempre. Carmen, mi amor, me había dicho esa mañana mientras se ajustaba la corbata Hermès frente al espejo del vestidor, es importante mantener las apariencias. Los socios del despacho estarán ahí con sus esposas. No podemos ir a cualquier fonda, ¿verdad? Asentí, como había aprendido a hacer durante todos estos años. Ricardo era socio principal en Herrera, Valdés y Asociados, uno de los despachos de abogados corporativos más prestigiosos de México. Su imagen era nuestra imagen, su éxito era el bienestar de nuestra familia, o al menos eso era lo que yo me repetía cada vez que sentía que algo no encajaba. Esa tarde, mientras me preparaba para la cena, Sofía entró a mi habitación. Mi hija mayor había heredado mis ojos color miel, pero la determinación en su mirada era toda de su padre. Mamá, ¿por qué siempre hacemos lo que papá quiere?, preguntó, sentándose en el borde de mi cama mientras yo elegía los aretes. No siempre, mija, respondí, aunque ambas sabíamos que no era cierto. Tu papá trabaja muy duro para darnos esta vida. A veces hay que ceder un poco. Sofía resopló, un gesto que había perfeccionado en los últimos meses. ¿Ceder un poco, mamá? Ni siquiera te dejó estudiar la maestría en Historia del Arte que tanto querías. Era verdad. Hace 5 años, cuando Diego entró a la secundaria, yo había querido retomar mis estudios. Había sido aceptada en el programa de maestría de la UNAM, mi alma mater, pero Ricardo había sido contundente. ¿Para qué, Carmen? Para ir a perder el tiempo en museos polvorientos mientras descuidas a nuestros hijos. Tu lugar está aquí, en casa, y aquí me quedé. Sofía, hay cosas que entenderás cuando seas mayor, le dije, usando esa frase que tanto odiaba cuando mi madre me la decía. Ya soy mayor, mamá, y veo cosas que tú no quieres ver. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, Diego irrumpió en la habitación con su uniforme de fútbol americano todavía puesto, sudoroso y emocionado. Mamá, metí 2 touchdowns hoy. El coach dice que podría conseguir una beca para la universidad. La alegría de Diego era contagiosa. A sus 14 años, era el vivo retrato de Ricardo cuando lo conocí, alto, atlético, con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Pero a diferencia de su padre, Diego todavía conservaba una dulzura que los años y la ambición no habían erosionado. ¡Qué orgullo, mi amor! Lo abracé, ignorando el sudor y el olor a vestidor. Tu papá estará muy contento. ¿Crees que venga al próximo juego?, preguntó con una esperanza que me rompió el corazón. Ricardo había faltado a los últimos 6 juegos. Siempre había una junta importante, un cliente que atender, un caso urgente que resolver. Yo grababa todo en mi celular para mostrárselo después, pero no era lo mismo. Seguro que sí, mijo, se lo recordaré. A las 8 en punto, los 4 llegamos a la Hacienda de los Morales. El restaurante estaba ubicado en una antigua hacienda del siglo XVI, con sus paredes de adobe cubiertas de bugambilias moradas y sus pisos de talavera poblana que resonaban bajo nuestros pasos. El aire olía a cilantro fresco y chile asado,
mezclado con el perfume caro de las señoras de sociedad que ya ocupaban varias mesas. Ricardo había reservado una mesa en el patio principal, bajo una pérgola cubierta de luces cálidas y cerca de la fuente de cantera rosa. Era, admito, hermoso. Por un momento, me permití creer que tal vez esta noche sería diferente. Tal vez Ricardo había elegido este lugar porque quería hacer algo especial para nosotros, no solo para impresionar a sus colegas. Buenas noches, bienvenidos a la hacienda de los Morales, nos saludó una joven mesera. No podría tener más de 25 años, con el cabello negro recogido en una cola de caballo impecable y unos ojos verdes poco comunes que contrastaban con su piel morena. Su gafete decía Elena. Mi nombre es Elena y tendré el placer de atenderlos esta noche. Algo en la forma en que Elena miró a Ricardo me llamó la atención. Fue solo un instante, un parpadeo más largo de lo normal, una tensión casi imperceptible en sus hombros. Ricardo, por su parte, ni siquiera levantó la vista del menú. Queremos empezar con una botella de CHT Aumargaux 2010, ordenó Ricardo sin consultar. Y asegúrese de que esté a la temperatura correcta. La última vez sirvieron el vino demasiado frío. Por supuesto, señor, respondió Elena con profesionalismo impecable, aunque noté que sus manos temblaban ligeramente al anotar. Papá, yo no tomo vino, protestó Diego. Pedirás una limonada, y te callarás, respondió Ricardo con esa voz que no admitía réplicas. Esta es una cena de adultos. Vi cómo Diego se hundía en su silla, su entusiasmo por los touchdowns completamente evaporado. Sofía apretó los labios, esa señal que yo conocía tan bien de que estaba conteniendo sus palabras. Ricardo, intervine suavemente, es una celebración familiar. Dejemos que los niños pidan lo que quieran. Mi esposo me miró con esa expresión de condescendencia que había perfeccionado con los años. Carmen, cariño, ¿no crees que a los niños les vendría bien aprender sobre vinos? Es parte de su educación cultural. Tengo 17 años, no necesito educación sobre alcohol, murmuró Sofía. ¿Qué dijiste? La voz de Ricardo cortó el aire como un cuchillo. Nada. Papá, Elena regresó con el vino y comenzó el ritual de presentarlo, descorcharlo y servir una muestra para que Ricardo lo probara. Mi esposo hizo todo un espectáculo de oler, agitar la copa y finalmente probar el vino. Aceptable, declaró, como si estuviera haciéndole un favor al establecimiento. Mientras Elena servía el vino, noté que evitaba hacer contacto visual con cualquiera de nosotros. Había algo extraño en su comportamiento, algo más allá del nerviosismo normal de atender una mesa exigente. Ordenamos nuestros platillos. Ricardo insistió en elegir por mí. Mi esposa tomará la ensalada César y el salmón a la plancha. Está cuidando su figura. No mencionó que yo había estado deseando probar el mole negro de la casa, desde que leí sobre él en una reseña. Madre y yo iremos solos. Otra novedad para mí. Miré a Sofía y vi mi propia confusión reflejada en sus ojos. Fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Elena había traído nuestros platos principales, y al inclinarse para servir el salmón frente a mí, su mano tembló. El plato se tambaleó, y una pequeña cantidad de la salsa de mantequilla y limón salpicó el mantel blanco inmaculado. Por Dios, explotó Ricardo, golpeando la mesa con tal fuerza que las copas saltaron. ¿Es que no pueden contratar personal competente en este lugar? Lo siento mucho, señor. Comenzó Elena, su rostro palideciendo. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Ricardo se puso de pie, su 1,80 m de altura intimidando a la joven mesera. ¿Tienes idea de cuánto cuesta esta cena? ¿De quién soy yo? Podría hacer que te despidieran con una sola llamada. Ricardo, por favor, intenté intervenir, mortificada por la escena que estábamos causando. Las mesas cercanas ya nos miraban. Fue solo un accidente. Cállate, Carmen, me espetó, y sentí la bofetada de sus palabras más fuerte que si hubiera sido física, siempre defendiendo la mediocridad. Por eso nunca has logrado nada por ti misma. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Hasta la fuente parecía haber dejado de fluir. Sofía tenía los ojos llenos de lágrimas de rabia. Diego miraba su plato como si quisiera desaparecer. Y yo sentí algo romperse dentro de mí, algo que había estado agrietándose durante años. Elena seguía de pie junto a nuestra mesa, pero algo había cambiado en su postura. Ya no temblaba, me miraba directamente a mí, no a Ricardo, y había una decisión en sus ojos verdes que no entendí en ese momento. Señora Herrera, dijo Elena con voz clara y firme, ignorando completamente a Ricardo. Lamento mucho el incidente con la salsa, pero más lamento tener que ser yo quien le diga esto. ¿De qué diablos hablas?, ladró Ricardo. Voy a hablar con tu gerente ahora mismo. Elena finalmente lo miró, y había algo casi como lástima en su expresión. Adelante, señor Herrera, hable con quien quiera, pero primero, su esposa merece saber la verdad. Mi corazón comenzó a latir desbocado. ¿Qué verdad? Elena sacó su celular del bolsillo de su delantal. La verdad sobre los martes y jueves cuando supuestamente está en juntas hasta tarde. La verdad sobre el departamento en la Condesa que rentó hace 2 años. La verdad sobre por qué su secretaria Patricia renunció tan repentinamente hace 6 meses. «Estás despedida», gritó Ricardo, pero su voz había perdido fuerza. Por primera vez en años, sexta miedo en sus ojos. No trabajo aquí, señor Herrera, respondió Elena con calma. Soy investigadora privada. La señora Patricia Ochoa me contrató después de que usted la acosara sexualmente y la amenazara con arruinar su carrera si hablaba. El mundo pareció detenerse. Escuché a Sofía jadear. Vi la cara de Diego transformarse de confusión a horror. Y Ricardo se había vuelto del color de la cera. Eso es mentira, balbuceó. Es una extorsión. Voy a demandarte por difamación. Elena me extendió su celular. Señora Herrera, tengo pruebas, fotografías, videos, testimonios. Su esposo no solo tuvo una aventura con Patricia, ha habido al menos 4 mujeres en los últimos 3 años. Una de ellas, pausó, y por primera vez sexta compasión genuina en su rostro. Una de ellas está embarazada. Tomé el teléfono con manos temblorosas. La primera imagen mostraba a Ricardo entrando a un edificio de departamentos en la Condesa, su brazo alrededor de una mujer rubia que no era yo. La segunda, un recibo de joyería por un collar de diamantes que nunca recibí. La tercera, no pude seguir mirando. Mamá. Sofía estaba a mi lado, sus brazos rodeándome. Mamá, vámonos de aquí. Carmen, mi amor, puedo explicarlo, comenzó Ricardo, acercándose a mí. No es lo que parece, esta mujer está loca, no te atrevas. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. No te atrevas a llamarme mi amor nunca más. Me puse de pie, y por primera vez en 18 años, fui yo quien miró a Ricardo Herrera desde arriba, aunque él fuera más alto, porque por primera vez, yo era más grande que él. Niños, nos vamos, dije con una calma que no sentía. Carmen, no puedes irte. ¿Qué van a decir los socios? ¿Mis clientes? No puedes hacerme esto. Me detuve y lo miré una última vez. ¿Hacerte esto a ti, Ricardo? Acabas de destruir a tu familia por tu ego y tu entrepierna. Lo único que voy a hacer es proteger a mis hijos de ti. Elena me tocó suavemente el brazo. Señora Herrera, aquí está mi tarjeta. Patricia y las otras mujeres quieren presentar una demanda conjunta por acoso laboral. Usted debería considerar sus opciones legales también. Tomé la tarjeta. Elena Rodríguez, investigadora privada certificada. En la parte de atrás había una nota escrita a mano: merece algo mejor. Todas lo merecemos. Salimos del restaurante entre murmullos y miradas. Diego tomó mi mano por primera vez en años. Sofía caminaba con la cabeza en alto, orgullosa. Atrás quedó Ricardo, solo en esa mesa para 4, bajo las luces románticas que ahora parecían burlonas, rodeado de los fragmentos de la vida perfecta que tanto se había esforzado en proyectar. El aire fresco de la noche de septiembre me golpeó el rostro cuando salimos. A lo lejos,
podía escuchar la música de las celebraciones patrias anticipadas. Mañana sería 16 de septiembre, el día de la independencia de México. ¡Qué apropiado!, pensé. Mi propio día de independencia había llegado de la forma más inesperada. Los siguientes días pasaron en una neblina. Nos refugiamos en casa de mis padres en San Ángel, esa casa colonial con paredes de 2 metros de grosor que había pertenecido a la familia de mi madre por generaciones. Mi padre, don Alejandro Mendoza, había sido juez federal antes de retirarse, y mi madre, doña Isabel, provenía de una de esas familias porfirianas que habían logrado mantener su patrimonio a pesar de la revolución. Mija, me dijo mi madre esa primera noche mientras preparaba té de tila en su cocina con azulejos de Talavera, siempre supe que ese hombre no te merecía, pero tú estabas tan enamorada. ¿Lo sabías?, pregunté, aunque no me sorprendía. Mi madre tenía un sexto sentido para detectar la podredumbre bajo el barniz social. No sabía esto específicamente, admitió, sirviendo el té en tazas de porcelana que habían sido de mi abuela. Pero un hombre que te apaga la luz poco a poco es capaz de cualquier cosa. ¿Recuerdas cómo eras? Antes de casarte, brillabas, Carmen. Eras la estudiante más prometedora de tu generación en historia del arte. Tus profesores decían que tenías un futuro brillante como curadora o investigadora. Las lágrimas que había estado conteniendo desde el restaurante finalmente brotaron. ¿Cómo fui tan ciega, mamá? ¿Cómo no sexta las señales? Mi madre se sentó junto a mí y me abrazó como cuando era niña, porque él fue muy inteligente. Mija, te aisló poco a poco. Primero te convenció de dejar tu trabajo en el museo, luego te alejó de tus amigas, después vinieron los hijos, y usó tu amor por ellos para mantenerte atada. Es un patrón, Carmen. No eres la primera ni serás la última. A la mañana siguiente, mientras Diego y Sofía desayunaban chilaquiles preparados por mi madre, recibí una llamada de Elena Rodríguez. Señora Herrera, buenos días. Disculpe la molestia, pero hay algunos desarrollos que creo que debe conocer. Por favor, llámeme Carmen, le dije, saliendo al jardín donde los colorines estaban en plena floración. ¿Qué sucede? Su esposo ha contratado al despacho Ramírez y Socios. Van a argumentar que todo es una conspiración para dañar su reputación, pero eso no es lo más importante. Hizo una pausa. La mujer embarazada de la que le hablé es Mariana Valdés. El nombre me golpeó como un puñetazo. Mariana Valdés, la hija de su socio, la misma, tiene 26 años. Señora Carmen, la relación comenzó cuando ella era pasante en el despacho, hace 2 años. 26 años. Solo 9 años mayor que mi Sofía. La náusea me invadió. Hay más, continuó Elena. Patricia Ochoa y otras 3 mujeres están dispuestas a testificar. Todas tienen evidencia, mensajes, correos, grabaciones. Su esposo tenía un modus operandi, las seducía, les prometía ascensos o las amenazaba con arruinar sus carreras si no cedían. Cuando se aburrían de ellas o quedaban embarazadas, las despedía con acuerdos de confidencialidad y pagos para comprar su silencio. ¿Y Mariana? Ella es diferente, es la hija del socio, no podía simplemente deshacerse de ella, por eso planeaba llevarla a Europa, para convencerla de abortar lejos de su familia. El viaje a Europa del que había hablado en la cena. Mi estómago se revolvió. Carmen, sé que es mucho para procesar, pero necesita un buen abogado. Patricia ha contratado a la licenciada Teresa Morales. Es la mejor en casos de acoso laboral y divorcios complejos. Le sugiero que la contacte. Esa tarde, mientras mis hijos estaban en sus clases en línea, no había querido enviarlos al colegio hasta que las cosas se calmaran. Me reuní con Teresa Morales en un café de Coyoacán. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello plateado cortado en un bob elegante y ojos que habían visto demasiado. Carmen, voy a ser directa contigo, dijo después de revisar los documentos que Elena le había proporcionado. Ricardo tiene mucho dinero y conexiones, pero tenemos un caso sólido, no solo para el divorcio, sino potencialmente
Criminal por el acoso sexual sistemático. Criminal, el acoso sexual puede ser tipificado como hostigamiento sexual según el Código Penal de la Ciudad de México. Además, si probamos que usó su posición de poder para coaccionar a estas mujeres, podríamos estar hablando de violencia laboral de género. Las reformas recientes han endurecido las penas para estos casos. Me entregó un folder. Aquí está todo lo que Elena ha recopilado. Es extenso. Abrí el folder con manos temblorosas. Había fotografías de Ricardo con diferentes mujeres, todas jóvenes, todas empleadas o exempleadas del despacho, transcripciones de mensajes donde las presionaba, alternando entre promesas de amor eterno y amenazas veladas sobre sus carreras, estados de cuenta de tarjetas de crédito secretas usadas para rentear departamentos, comprar joyas, pagar viajes. ¿Cuánto dinero desvió?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Estimamos que alrededor de 3 millones de pesos en los últimos 3 años, solo en gastos relacionados con estas relaciones. Eso sin contar los pagos para silenciar a las víctimas. 3 millones de pesos. Mientras yo ahorraba cupones del supermercado y compraba la ropa de los niños en rebajas porque Ricardo decía que teníamos que ser prudentes con los gastos. ¿Qué necesita de mí?, pregunté. Primero, necesitamos solicitar una orden de restricción. Ricardo ha estado llamando a tu celular obsesivamente y ha ido 3 veces a casa de tus padres. Era verdad, había tenido que apagar mi teléfono porque no dejaba de sonar. Los mensajes alternaban entre súplicas de perdón, promesas de cambio, amenazas legales y explosiones de ira. Segundo, necesitamos asegurar los bienes. Tengo razones para creer que Ricardo podría intentar vaciar las cuentas bancarias o transferir propiedades. ¿Puede hacer eso? Legalmente no, pero eso no siempre detiene a hombres desesperados. Vamos a solicitar el congelamiento preventivo de bienes. ¿Y mis hijos? Teresa me miró con comprensión. Dada la naturaleza de los crímenes de Ricardo y el ambiente tóxico que creó, tenemos bases sólidas para solicitar la custodia completa. Sin embargo, él peleará. Tiene recursos. Esa noche, durante la cena, tuve que enfrentar las preguntas de mis hijos. Mi padre había llevado a mi madre al teatro, dándonos privacidad. ¿Nos vamos a divorciar?, preguntó Diego directamente, empujando sus frijoles refritos por el plato. Sí, mi amor, sí. ¿Por qué papá hizo eso? Su voz se quebró. Mi niño de 14 años tratando de entender cómo su héroe había caído. No lo sé, Diego. A veces las personas toman decisiones que lastiman a quienes dicen amar. Eso no significa que no los ame a ustedes. Yo no quiero su amor, escupió Sofía. Es un hipócrita. Todos estos años sermoneándonos sobre valores, sobre la importancia de la familia, sobre el respeto. Y mientras tanto, Sofía, no, mamá, necesito decir esto. Él te aplastó, te sexta desaparecer poco a poco. Dejaste tu carrera, tus amigos, tus sueños, todo por él, y él ni siquiera tuvo la decencia de respetarte. Diego comenzó a llorar silenciosamente. Me levanté y los abracé a ambos. Escúchenme bien, les dije, nada de esto es culpa de ustedes. Su papá tomó decisiones terribles, pero eso no los define a ustedes, y tampoco me define a mí. Vamos a salir de esto más fuertes. ¿Cómo?, preguntó Diego entre lágrimas. Juntos, y con ayuda. Al día siguiente, Elena me llamó con noticias inesperadas. Carmen, alguien quiere hablar contigo. Es Lourdes Herrera, la hermana de Ricardo. No había hablado con Lourdes en años. Ricardo había cortado relación con ella después de una pelea familiar sobre la herencia de sus padres. Ciro dice que tiene información que podría ser relevante para tu caso. Esa tarde me reuní con Lourdes en el Sanborns de los Azulejos. No la había visto en 5 años, pero el tiempo había sido amable con ella. A sus 45 años, lucía serena, con su cabello castaño, recogido en un chongo sencillo y vestida con la elegancia discreta de quien no necesita impresionar a nadie. Carmen,
me saludó con un abrazo que me tomó por sorpresa. Siento mucho todo lo que estás pasando. Gracias, Lourdes. Pero Ricardo me dijo que ustedes no se hablaban. Lourdes soltó una risa amarga. Otra de sus mentiras. Sí, tuvimos una pelea hace 5 años, pero no fue por la herencia. Fue porque descubrí que estaba desviando dinero del fideicomiso de nuestros padres. ¿Qué? Nuestros padres dejaron un fideicomiso para obras de caridad, principalmente para un orfanato en Xochimilco que mi madre apoyaba. Ricardo era el albacea. Durante 3 años, desvió casi la mitad de los fondos a sus cuentas personales. La magnitud de la corrupción de Ricardo seguía revelándose como capas de una cebolla podrida. Lo confronté, continuó Lourdes. Amenazó con destruirme si hablaba. Dijo que nadie creería a la hermana resentida. Tenía razón, en parte. Él tenía el poder, los contactos. Yo solo tenía mi pequeña galería de arte en Roma Norte. ¿Por qué no hiciste la denuncia? Porque también amenazó con lastimar a mi hija. Fernanda tenía 15 años entonces. Ricardo insinuó que podía hacer que la expulsaran del Instituto Regina, que podía arruinar sus oportunidades de entrar a una buena universidad. Lourdes apretó su taza de café. No era una amenaza vacía. Ya lo había visto destruir carreras por menos. Pero ahora él está vulnerable, y yo tengo pruebas. Guardé todo, los estados de cuenta originales, las transferencias, los documentos alterados. También tengo grabaciones de cuando me amenazó. Mi mente trabajaba rápidamente. Esto es desfalco. Es un delito federal. Exactamente. Y hay más. Carmen. Lourdes bajó la voz. No eres la primera esposa a la que engaña. ¿Qué quieres decir? ¿Nunca te preguntaste qué pasó con Adriana? Adriana. Ricardo había estado comprometido con ella antes de conocerme. Según él, ella lo había dejado por otro hombre, rompiéndole el corazón. Adriana no lo dejó, continuó Lourdes. Ricardo la golpeó cuando ella descubrió que le era infiel. Ella quiso denunciarlo, pero la familia de Ricardo pagó mucho dinero para silenciarla. La obligaron a firmar un acuerdo de confidencialidad y a irse del país. Vive en España ahora. Cada revelación era como un puñetazo. ¿Quién era el hombre con el que había compartido mi cama durante 18 años? Adriana está dispuesta a hablar, dijo Lourdes. El acuerdo de confidencialidad tiene una cláusula, se anula si Ricardo es acusado formalmente de violencia doméstica o agresión. Nunca me golpeó, dije automáticamente. La violencia no siempre deja moretones visibles, Carmen. Lo que te hizo también fue violencia, psicológica, emocional, financiera. Tenía razón. Los golpes de Ricardo habían sido a mi autoestima, a mi identidad, a mi espíritu. ¿Por qué me ayudas? Pregunté. Porque es lo correcto, porque mi sobrina y mi sobrino merecen algo mejor. Porque ya es hora de que Ricardo enfrente las consecuencias de sus actos. Esa noche, compartí todo con Teresa Morales. Su sonrisa fue casi depredadora. Esto cambia todo, Carmen. Con el desfalco del fideicomiso, estamos hablando de cargos federales. Ricardo podría enfrentar cárcel, no solo una demanda civil. Y eso nos ayuda como, un hombre desesperado comete errores, y un hombre enfrentando la cárcel está muy desesperado. Probablemente intentará negociar. Podemos usar esto para asegurar no solo tu divorcio y custodia completa, sino también una compensación justa por todos estos años. Pero Ricardo no era hombre de rendirse fácilmente. 2 días después, mientras yo estaba en el supermercado con mi madre, recibí una llamada frenética de Sofía. Mamá, papá está aquí, está tratando de llevarse a Diego. Dejé todo y corrí al carro. Mi madre conducía mientras yo llamaba a la policía. Los 20 minutos hasta San Ángel fueron los más largos de mi vida. Cuando llegamos, había 2 patrullas afuera de la casa. Ricardo estaba esposado, gritando que tenía derecho a ver a sus hijos. Diego estaba en la puerta, llorando pero firme. Le dije que no quería ir con él, me dijo Diego cuando lo abracé. Le dije que me dejara en paz, pero no escuchaba.
Comenzó a jalarme del brazo. Tu hijo me faltó al respeto, gritó Ricardo. Necesita disciplina. Esto es lo que pasa cuando los dejas con tu familia de liberales. El oficial se acercó a mí. Señora, su hijo dice que su esposo intentó llevárselo a la fuerza. Eso constituye intento de sustracción de menor. ¿Quiere presentar cargos? Miré a Ricardo, despeinado, con su traje de diseñador arrugado, los ojos inyectados de sangre. Este no era el hombre pulcro y controlado que conocí. Este era quien siempre había sido bajo la máscara. Sí, dije firmemente, quiero presentar cargos. Las siguientes semanas fueron un torbellino legal. Ricardo había sido liberado bajo fianza después del incidente con Diego, pero la orden de restricción ahora era más estricta, no podía acercarse a menos de 500 metros de nosotros ni de la casa de mis padres. El despacho Herrera, Valdés y Asociados estaba en crisis. La noticia del escándalo había corrido como pólvora en los círculos legales de la Ciudad de México. Ernesto Valdés, el socio principal y padre de Mariana, había exigido la renuncia inmediata de Ricardo cuando se enteró del embarazo de su hija. Me encontré con Mariana una mañana lluviosa de octubre en un café de la Roma Norte. Había insistido en verme, a pesar de las objeciones de Teresa Morales. Era hermosa, no podía negarlo, alta, delgada a pesar del embarazo de 4 meses que se notaba bajo su suéter tejido, con el cabello castaño claro cayendo en ondas perfectas. Entendía por qué Ricardo se había sentido atraído. Era todo lo que yo había sido 20 años atrás. Gracias por venir, dijo, sus ojos hinchados delatando que había estado llorando. ¿Qué querías decirme? Fui directa. No tenía energía para cortesías. Quiero que sepas que no sabía que estaba casado. Al principio, jugaba nerviosamente con su taza de té de manzanilla. Me dijo que estaban separados, que el divorcio era inminente. Cuando descubrí la verdad, quise terminar todo, pero te amenazó, completé. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Cómo lo sabes? Porque ese es su patrón. Mariana, no eres especial, no eres diferente, eres solo una víctima más. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Me dijo que me amaba, que dejaría todo por mí, que tendríamos una vida juntos. ¿Y le creíste? Tenía 24 años cuando empezó. Él era Ricardo Herrera, el abogado más exitoso que conocía, carismático, inteligente, poderoso. Mi papá lo admiraba, todos lo admiraban. Recordé mis propios 24 años, lo deslumbrada que había estado por el mismo hombre. ¿Qué piensas hacer con el bebé? Pregunté, sorprendiéndome a mí misma con mi preocupación. No lo sé, mi papá quiere que aborte, dice que es una vergüenza para la familia. Ricardo, pausó. Ricardo me ofreció 2 millones de pesos para que desapareciera, para que me fuera a vivir a otro país y nunca volviera a contactarlo. Y no quiero su dinero, se quebró completamente. Solo quiero que esto no hubiera pasado. Quiero recuperar mi vida. A pesar de todo, sentí compasión por ella. Era poco mayor que mi Sofía, y Ricardo había destruido su futuro con la misma facilidad con la que había destruido el mío. Mariana, escúchame, le dije, tomando sus manos. Esto no es tu culpa. Ricardo es un depredador. Usa su poder para manipular y controlar. Pero puedes recuperar tu vida. No será la misma, pero puede ser tuya. Tu abogada quiere que testifique, dijo, que cuente todo en el juicio. Es tu decisión, pero piensa esto, ¿cuántas otras Marianas habrá si Ricardo no enfrenta consecuencias? Al día siguiente, Teresa me llamó con noticias. Ricardo está intentando negociar. Su abogado contactó conmigo. Están ofreciendo un acuerdo. Nos reunimos en su despacho, un espacio moderno en Polanco con vista al Parque Lincoln. Ofrecen la casa de Polanco, manutención de 200,000 pesos mensuales, los colegios de los niños pagados hasta la universidad y custodia compartida. No, dije inmediatamente, custodia compartida no es negociable. Lo imaginaba, pero hay algo más. Quieren que firmes un acuerdo de confidencialidad.
No podrías hablar públicamente sobre el adulterio, el acoso a sus empleadas, o el desfalco del fideicomiso. Quiere comprar mi silencio. Exactamente. A cambio, no peleará el divorcio y aumentará la manutención a 300,000 pesos. ¿Qué opinas? Teresa se reclinó en su silla. Honestamente, podemos conseguir más, especialmente ahora que la Fiscalía está investigando el desfalco del fideicomiso. Ricardo está desesperado. Su carrera está arruinada. Podría ir a la cárcel. Está tratando de salvarse. Entonces seguimos adelante con el juicio. ¿Estás segura? Será duro. Ricardo sacará todo. Intentará destruir tu reputación. ¿Qué reputación? Reía amargamente. ¿La de la esposa tonta que no vio lo que pasaba en sus narices? Ya no tengo nada que perder, Teresa. La primera audiencia fue el 2 de noviembre, Día de Muertos. La ironía no se me escapó. Mientras todo México honraba a sus difuntos, yo enterraba definitivamente mi matrimonio. El juzgado que probablemente costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas en ese edificio. Yo llegué en el Uber, con un vestido negro sencillo que mi madre me había ayudado a elegir. Luces radiante, me dijo al pasar, esa sonrisa de tiburón que antes me parecía encantadora. Este drama te sienta bien. No respondí. Teresa me había preparado, provocaría, intentaría hacerme reaccionar frente al juez. La jueza Esperanza Gutiérrez era una mujer de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y ojos que habían visto demasiados matrimonios destruidos. Escuchó atentamente mientras los abogados presentaban sus argumentos iniciales. El abogado de Ricardo, el licenciado Manuel Ramírez, pintó un cuadro predecible. Yo era una esposa resentida, manipulada por feministas radicales, tratando de destruir a un hombre honorable por celos infundados. Teresa fue brillante, presentó las pruebas metódicamente, los testimonios de las mujeres acosadas, los documentos del desfalco, las grabaciones de las amenazas. Ricardo palideció con cada nueva evidencia, pero el momento más impactante vino cuando Teresa llamó a un testigo sorpresa. La defensa llama a declarar al señor Joaquín Herrera. Ricardo casi se cayó de su silla. ¿Qué hace mi hijo aquí? Joaquín era el hijo de Ricardo de su primer matrimonio, algo que Ricardo apenas mencionaba. Tenía 32 años y yo lo había visto solo un puñado de veces en todos mis años de casada. Señor Herrera, comenzó Teresa, después de que Joaquín jurara decir la verdad, ¿puede explicar su relación con su padre? No tenemos relación, dijo Joaquín con voz firme. Mi padre abandonó a mi madre y a mí cuando yo tenía 10 años. Dejó de pagar manutención cuando cumplí 18. ¿Por qué abandonó a su familia? Mi madre descubrió que tenía una amante. Cuando lo confrontó, él la golpeó. Tengo las fotografías de los moretones, los reportes médicos. La sala quedó en silencio. Miré a Ricardo y vi algo que nunca había visto, miedo real. Mi madre nunca lo denunció, continuó Joaquín. Él la amenazó, dijo que la destruiría, que le quitaría la custodia. Ella era una inmigrante guatemalteca, empleada doméstica. Él era un abogado en ascenso. ¿Quién le iba a creer? ¿Por qué decidió testificar hoy? Joaquín me miró directamente, porque cuando supe lo que le estaba haciendo a Carmen y a mis medios hermanos, no pude quedarme callado otra vez. Ya guardé silencio una vez para proteger a mi madre. No lo haré de nuevo. Ricardo explotó. Esto es una mentira. Este no es mi hijo. Es un impostor. La jueza golpeó su martillo. Orden en la sala. Licenciado Ramírez, controle a su cliente o lo sacaré de la sala. Tengo la prueba de paternidad aquí, dijo Teresa calmadamente, acercándose con un documento, realizada hace 3 años cuando el señor Joaquín Herrera la necesitó para un trámite de ciudadanía estadounidense. El resto de la audiencia fue una masacre legal. Patricia Ochoa testificó sobre el acoso sistemático, mostrando mensajes donde Ricardo la amenazaba con arruinar su carrera si no cedía a sus avances. Otras 2 mujeres compartieron historias similares. Lourdes presentó las pruebas del desfalco del fideicomiso. Los números eran devastadores,
casi 5 millones de pesos desviados en 3 años. Cuando llegó mi turno de testificar, estaba exhausta pero decidida. Señora Herrera, comenzó Teresa, ¿puede describir su vida matrimonial? Hablé durante 1 hora, sobre cómo Ricardo había ido apagándome poco a poco, cómo me convenció de dejar mi trabajo, cómo me aisló de mis amigas, cómo controlaba cada peso que gastaba mientras él derrochaba millones en sus amantes, cómo me humillaba frente a sus colegas, tratándome como una decoración cara pero sin valor propio. ¿Alguna vez consideró dejarlo antes? Preguntó Teresa. Muchas veces, pero siempre encontraba una forma de hacerme sentir que era mi culpa, que si fuera mejor esposa, más delgada, más inteligente, más sumisa, él no. Necesitaría buscar fuera lo que yo no le daba, y ahora sé que nada de lo que hubiera hecho habría sido suficiente. Ricardo no quería una esposa, quería una esclava con título universitario para presumir y una incubadora para sus hijos. Cuando el abogado de Ricardo me interrogó, intentó todo, insinuar que yo había sido infiel, que era una mala madre, que estaba loca, pero Teresa me había preparado bien. Respondí cada pregunta con calma, con hechos, sin dejar que me provocara. ¿No es verdad que usted está resentida porque su esposo es exitoso y usted no? Preguntó Ramírez. No, respondí, estoy resentida porque mi esposo usó su éxito como arma para destruir a las mujeres a su alrededor, incluida yo. La audiencia se extendió por 3 días. Al final, teníamos que esperar la decisión de la jueza sobre la custodia y la división de bienes mientras continuaba la investigación criminal por el desfalco. Durante ese tiempo de espera, sucedió algo inesperado. Empecé a recibir mensajes de apoyo, mujeres que habían pasado por situaciones similares, ex empleadas del despacho que no se habían atrevido a hablar, incluso algunas esposas de los socios de Ricardo que confesaban haber sospechado pero nunca haber tenido el valor de decir nada. Una tarde, mientras ayudaba a Diego con su tarea de matemáticas en el comedor de mis padres, recibí una llamada de Elena Rodríguez. Carmen, hay algo que debes saber. Ricardo está liquidando activos, vendió su parte del despacho, está vendiendo propiedades. Creemos que planea huir del país. ¿Puede hacer eso? Técnicamente tiene restricción para salir del país por la investigación criminal, pero tiene contactos. Completé. Exactamente. Teresa ya está informada. Van a solicitar el congelamiento inmediato de sus cuentas y la retención de su pasaporte. Pero Ricardo era más rápido de lo que pensábamos. Era 15 de noviembre, cerca de las 10 de la noche, cuando recibí la llamada de Teresa. Carmen, Ricardo desapareció, no se presentó a la audiencia de esta mañana. Su abogado dice que no sabe dónde está. Me senté en la cama de la que había sido mi habitación. Automáticamente te da la custodia completa y congela todos los bienes que no haya podido liquidar. Era una victoria amarga. Mis hijos no tendrían que ver a su padre porque éste había elegido huir como un cobarde antes que enfrentar las consecuencias de sus actos. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, les conté a Diego y Sofía lo que había pasado. Diego dejó caer su tenedor. ¿Papá se fue? ¿Así nada más? Sí, mi amor. ¿Por qué? Su voz era pequeña, rota. Sofía respondió antes que yo. Porque es un cobarde, Diego. Porque prefirió huir antes que ir a la cárcel o pedirnos perdón de frente. Sofía, intenté moderar. No, mamá, Diego necesita escuchar la verdad. Nuestro padre nos abandonó, eligió su libertad sobre nosotros. Diego comenzó a llorar. ¿Fue por mi culpa? ¿Por qué no quise ir con él ese día? Lo abracé fuertemente. No, mi amor, nada de esto es tu culpa. Tu papá tomó estas decisiones solo. 2 días después, recibí una llamada inesperada. Era Mariana Valdés. Carmen, necesito verte. Es urgente. Nos encontramos en el mismo café de la Roma Norte. Estaba más delgada a pesar del embarazo avanzado, con ojeras profundas. Ricardo me contactó, dijo sin preámbulos. ¿Qué? ¿Cuándo? Ayer. Me llamó desde un número desconocido. Está en Guatemala.
Quiere que me reúna con él. No puedes estar considerándolo. No lo estoy, pero... Sacó su teléfono, grabé la llamada, escuché la voz de Ricardo, desesperada y patética. Mariana, mi amor, podemos empezar de nuevo. Tengo dinero. Podemos vivir bien en Guatemala o en Costa Rica. Nuestro hijo nacerá lejos de todo este escándalo. Por favor, piénsalo. ¿Qué le dijiste? ¿Qué lo pensaría? Quería ganar tiempo para decidir qué hacer. Tienes que darle esa grabación a la policía. Mariana asintió. Lo sé, solo necesitaba decírtelo primero. Carmen, hay algo más. En la llamada, Ricardo mencionó algo sobre el dinero de Suiza. Creo que tiene cuentas que nadie conoce. Por supuesto que las tenía. El hombre que conocí durante 18 años era una ficción. El verdadero Ricardo era un pozo sin fondo de mentiras y corrupción. Esa tarde, acompañé a Mariana a la fiscalía. La grabación era evidencia crucial. Con ella, podrían rastrear la ubicación aproximada de Ricardo y alertar a las autoridades guatemaltecas. Mientras esperábamos en la fría sala de la fiscalía, Mariana me tomó la mano. ¿Cómo lo haces?, preguntó. ¿Cómo sigues adelante? Un día a la vez, respondí honestamente. Algunos días son más difíciles que otros. Pero mis hijos me necesitan fuerte, y yo me necesito fuerte. Voy a tener al bebé, dijo de repente. Mi papá está furioso, pero es mi decisión. No es culpa del bebé tener un padre como Ricardo. ¿Qué harás? Mi tía en Guadalajara tiene una galería de arte. Me ofreció trabajo y ayuda con el bebé. Empezaré de nuevo allá. Eres valiente, le dije, y lo decía en serio. Aprendí de ti, respondió. Una semana después, llegó la noticia. Ricardo había sido detenido en la frontera entre Guatemala y El Salvador, tratando de cruzar con documentos falsos. Sería extraditado a México para enfrentar los cargos. La última vez que vi a Ricardo fue en la audiencia final de divorcio, el 5 de diciembre. Estaba esposado, vestido con el uniforme beige del reclusorio, su perfecta imagen destruida. Había perdido peso, su cabello mostraba canas que antes teñía religiosamente. Cuando nuestros ojos se encontraron, esperaba ver odio o resentimiento. En cambio, sexta vacío. El hombre, que había sido mi esposo, el padre de mis hijos, había desaparecido completamente, consumido por su propia corrupción. La jueza Gutiérrez fue contundente en su sentencia. Señor Herrera, su comportamiento sistemático de acoso, abuso de poder, violencia psicológica y desfalco demuestra un patrón de conducta antisocial grave. Por los delitos de hostigamiento sexual, violencia familiar y fraude, se le condena a 8 años de prisión. Continuó. En cuanto al divorcio, se otorga la disolución del vínculo matrimonial. La señora Carmen Mendoza recupera su nombre de soltera. Se otorga la custodia completa de los menores Diego y Sofía a la madre. El señor Herrera pierde la patria potestad por abandono y por representar un riesgo para el bienestar de los menores. En términos de división de bienes, considerando el daño patrimonial causado por el señor Herrera a través del desvío de fondos familiares para mantener relaciones extramaritales, se determina que el 80% de los bienes matrimoniales corresponden a la señora Mendoza, incluyendo la casa de Polanco, las cuentas bancarias no liquidadas y las inversiones registradas. Finalmente, se ordena al señor Herrera pagar una pensión alimenticia de 150,000 pesos mensuales para la manutención de sus hijos, a ser deducida de sus bienes congelados hasta que pueda cumplir con esta obligación tras su liberación. Ricardo no dijo nada, no protestó, no suplicó, solo bajó la cabeza mientras los guardias lo escoltaban afuera del juzgado. Los periodistas esperaban. El caso había atraído atención mediática, el prominente abogado caído en desgracia, el escándalo de acoso en uno de los despachos más prestigiosos de México. Teresa habló por mí, mi cliente no dará declaraciones. Solo queremos decir que la justicia ha prevalecido y esperamos que este caso sirva como precedente para que otras víctimas de abuso de poder se atrevan a alzar la voz.
pero una periodista joven me alcanzó cuando subía al coche. Señora Mendoza, ¿qué les diría a otras mujeres en su situación? Me detuve, pensé en todas las mujeres que me habían escrito, las que sufrían en silencio. Les diría que no están solas, que el miedo es real, pero no es más fuerte que su derecho a vivir con dignidad, y que nunca, nunca es tarde para recuperar su vida. Epílogo. Renacimiento. Han pasado 6 meses desde la sentencia. La vida ha encontrado un nuevo ritmo, uno que yo marco, no alguien más. Vendí la casa de Polanco, demasiados fantasmas, demasiadas memorias, de una vida que ya no era mía. Con el dinero, compré una casa más pequeña pero llena de luz en Coyoacán, cerca del centro donde había estudiado, donde los jacarandás florecen cada primavera y puedo caminar al mercado los sábados por la mañana. Retomé mis estudios. A mis 43 años, soy la estudiante más vieja de mi generación en la maestría de Historia del Arte de la UNAM, pero también la más dedicada. Mis compañeros, chicos de 25 años, me han adoptado con cariño. Me llaman Doña Carmen con respeto genuino, no burla. Mi tesis es sobre las mujeres artistas del muralismo mexicano, las olvidadas detrás de los grandes nombres masculinos. Mi asesora, la doctora Fernández, dice que tengo una perspectiva única, que mi trabajo podría ser publicado. Es un sueño que creí muerto hace años. Diego está mejor. La terapia ha ayudado mucho. Ya no culpa a su padre ni a sí mismo. Su equipo de fútbol americano llegó a las finales estatales, y aunque perdieron, verlo sonreír en el campo fue victoria suficiente. Ha empezado a salir con una chica de su escuela, María, una joven dulce que lo hace reír. A veces los veo estudiando juntos en el comedor, y mi corazón se llena de esperanza de que él no repetirá los patrones de su padre. Sofía se graduará de preparatoria el próximo mes. Fue aceptada en la carrera de Derecho en el ITAM con beca completa. Quiero ser como Teresa Morales, me dijo. Quiero defender a mujeres como tú, mamá. No he sabido directamente de Ricardo. Sé, por Teresa, que está en el reclusorio norte, que trabaja en la biblioteca de la prisión. Joaquín, su hijo mayor, me visitó hace un mes. Está construyendo una relación con sus medios hermanos, la familia que Ricardo le negó por años. Patricia Ochoa y las otras mujeres ganaron su demanda laboral contra el despacho. El caso sentó un precedente importante para casos de acoso sexual en ambientes corporativos en México. Patricia ahora dirige su propio despacho especializado en derecho laboral con perspectiva de género. Mariana tuvo a su bebé, un niño al que llamó Sebastián. Me envió una foto desde Guadalajara. Se ve feliz, cansada pero feliz. El bebé tiene los ojos verdes de su madre, no los oscuros de Ricardo. Es mejor así. Elena Rodríguez y yo nos hemos vuelto amigas. Tomamos café una vez al mes. Me está enseñando sobre su trabajo, sobre cómo las señales de abuso a menudo están ahí, esperando que alguien las vea. Estoy considerando, cuando termine mi maestría, trabajar con una organización que ayuda a mujeres en situaciones de violencia doméstica. Mi madre murió hace 2 meses, un infarto mientras dormía, pacífico. En su funeral, mi padre me dijo, estaba tan orgullosa de ti, mija, de cómo te levantaste. Decía que eras la mujer más valiente que conocía. Vendí algunas de las joyas que Ricardo me había regalado a lo largo de los años, esos grilletes de oro y diamantes. Con el dinero, establecí un pequeño fondo para mujeres que necesitan ayuda legal para escapar de relaciones abusivas. Lo llamé Fondo Isabel, por mi madre. Hace una semana, fui a cenar al pequeño restaurante de Coyoacán donde Ricardo y yo nos conocimos hace más de 20 años. El lugar casi no ha cambiado, las mismas paredes color terracota, las mismas mesas de madera rústica, el mismo olor a mole y tortillas recién hechas. Me senté sola, pidiendo los chilaquiles verdes que había amado cuando era estudiante. Mientras comía, una pareja joven entró, él guiando a ella con la mano en su espalda baja, ella riendo de algo que él había dicho. Por un momento, vi a Ricardo y a mí,
jóvenes y enamorados, creyendo que el mundo era nuestro, pero ya no sentí dolor, ni nostalgia, solo una extraña gratitud, porque ese camino, por tortuoso y doloroso que fuera, me había traído aquí, a esta mujer que soy ahora, una mujer que come sola en un restaurante sin sentir vergüenza, una mujer que persigue sus sueños a los 43, una mujer que ya no necesita permiso para existir. El mesero, un señor mayor que probablemente había estado ahí desde mis días de estudiante, se acercó. ¿Todo bien, señora? Perfecto, respondí, y lo decía en serio, absolutamente perfecto. Esa noche, llegué a casa y encontré a mis hijos viendo una película en la sala. Diego pausó Netflix cuando entré. ¿Cómo estuvo tu día, ma? Preguntó. Bien, mijo. ¿Y el suyo? Sofía me ayudó con mi ensayo de historia, dijo Diego, y María vino a estudiar. Le expliqué sobre la Revolución Mexicana, agregó Sofía, con orgullo, especialmente sobre las soldaderas, las mujeres que pelearon. Las mujeres siempre hemos peleado, dije, sentándome entre ellos, solo que a veces la historia se olvida de contarlo. Tú peleaste, mamá, dijo Diego, recargando su cabeza en mi hombro, y ganaste. Ganamos, corregí, abrazando a mis dos hijos. Los tres ganamos. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo frenético, millones de historias desarrollándose en paralelo, algunas de amor, otras de pérdida, muchas de supervivencia. La mía era solo una más, pero era mía. En mi bolsa, llevaba la tarjeta de presentación que había diseñado esa tarde Carmen Mendoza, historiadora del arte especialista en muralismo mexicano femenino. Era un pequeño pedazo de cartón, pero representaba todo: mi nombre recuperado, mi carrera retomada, mi identidad reconstruida. Mañana tengo mi presentación de avances de tesis. Pasado mañana, Diego tiene partido. El viernes, la graduación de Sofía. La vida sigue, pero ahora soy yo quien la dirige. A veces, en las madrugadas, cuando el silencio es absoluto, pienso en aquella noche en el restaurante cuando Elena reveló la verdad. Un momento de humillación pública que resultó ser mi salvación. La camarera que no era camarera, que arriesgó todo para hacer lo correcto. Le escribí una carta de agradecimiento hace un mes. Su respuesta fue simple: las mujeres debemos cuidarnos entre nosotras. Usted hubiera hecho lo mismo, y tiene razón, lo haría, lo hago, cada vez que comparto mi historia, cada vez que otra mujer me dice yo también, cada vez que ayudo a alguien a ver las señales que yo ignoré por tanto tiempo. Mi terapeuta dice que el trauma no desaparece, se transforma. ¿Qué podemos elegir que nos defina o que nos refine? Yo elegí la segunda opción. Soy oro pasado por fuego, más puro y fuerte que antes. Esta es mi historia, la historia de cómo un hombre gritó a una camarera por un error en la cena y terminó en prisión. La historia de cómo una mentira de 18 años finalmente salió a la luz. La historia de cómo una mujer que había olvidado quién era la encontró de nuevo. Pero sobre todo, es la historia de cómo a veces, los finales son en realidad comienzos disfrazados. Mi nombre es Carmen Mendoza, tengo 43 años, soy madre, estudiante, futura maestra, sobreviviente, y soy libre.